Miqueas es un profeta interesantísimo. Empezamos a leerlo el sábado pasado, que no tenemos misa sabatina nosotros aquí. Y ahorita hemos escuchado un texto muy interesante. Es Miqueas, o Dios llama a juicio al pueblo. Más que llamarlo a juicio, pone en juicio al pueblo. Normalmente Dios es el juez, pero en este caso Dios es el que está demandando. Y está demandando al pueblo por medio del profeta. Y entonces, con unas imágenes muy interesantes, pone de testigo a las colinas y a las montañas, a los montes. Fíjense qué bonito. Dice, escuchen lo que dice el Señor. Levántate, llama a juicio a los montes, que las colinas escuchen tu voz. Ponen a los montes y a las colinas de testigo, ¿verdad? Escuchen, montes, el juicio del Señor. Pongan atención, cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio contra su pueblo. Presenta sus quejas contra Israel. Es decir, estas son las quejas. ¿Cuáles son las quejas? Y dice el Señor, pueblo mío, ¿qué mal te he causado o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Con la ayuda de Moisés, Aarón y María, yo te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud. Entonces le dice, ¿qué he hecho yo? Si yo lo que he hecho por ustedes es bien. Y entonces, en el desarrollo de esta acción, frente a la acusación que el Señor dice, ellos presentan como un cambio. Vean el cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor? ¿Postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré en holocausto becerros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o 10,000 ríos de aceite? En expiación por mis culpas le ofreceré a mi primogénito, al fruto de mis entrañas por mi pueblo. Entonces, frente a la queja que le está poniendo el Señor a través del profeta, el pueblo dice, no hombre, vamos a hacer unos sacrificios lindísimos, le vamos a ofrecer ni todo el aceite del mundo, ni los sacrificios, incluso un poco esta idea pagana de ofrecer los primogénitos, ¿verdad? Dice, bueno, le vamos a ofrecer los primogénitos. Y entonces habla el Señor, que todavía el pueblo no entiende. Habla el Señor y le dice, hombre, ya te he explicado lo que es bueno, lo que el Señor desea de ti. Y le dice con claridad, ¿verdad? Le hace el diagrama, dicen los muchachos, ¿verdad? A este pueblo con usted y yo que necesitamos un poco de adecuación curricular porque como que de pronto no entendemos. Y le dice, que practiques la justicia, que ames la lealtad y que seas humilde. Es decir, frente a esta querella que le ha presentado el Señor a su pueblo, el pueblo quiere seguir ofreciéndole sacrificios y cosas muy buenas y bonitas. Y el Señor dice, no hombre, ustedes no han entendido. Si ustedes lo que quieren es honrarme, entonces esto es lo que quiero. Que sean justos, leales y humildes. Justos, leales, humildes. Si ustedes se fijan, estas condiciones, no, la traducción leal no es muy buena, pero estas condiciones tienen que ver con Dios y con el prójimo. Dicho de otra forma, lo que quiero es que amar a Dios y amar al prójimo. Yo quiero sacarle aquí de esta lectura una pequeña aplicación. En español nosotros decimos ingratitud, ¿verdad? Cuando uno busca en el diccionario ingratitud, la definición que aparece en el Real Academia Española es la persona que no agradece. Que no agradece. Sin embargo, cuando uno busca ingrato, cambia. Y de frente a Dios pueden haber estas dos condiciones. Siempre pone Dios un plato de comida en su mesa y usted no agradece, ¿verdad? No agradece, entonces ya pone el plato y como usted viene y saca la tarjeta y pagó, entonces usted cree, este plato de comida está aquí porque yo estoy muy cargado. ¿Qué voy a estar agradeciendo yo? ¿Verdad? Muy pocas veces todo este plato de comida, entonces en el restaurante uno se levanta y va a la cocina y le dice al chef, muchas gracias, Dios le pague. Muy pocas.
Entonces, cuando una cosa es ser no agradecido, que ya lo hemos dicho otras veces, cuando uno no agradece se vuelve exigente, cuando uno no agradece piensa más bien en delicadezas, etcétera. Bueno, ya, listo. Pero lo que el Señor le está reclamando no es que no agradecen, es que se han vuelto ingratos. Ingratos es, bueno, está bien, yo los he salvado, no les estoy pidiendo que me digan gracias, pero tras que no dicen gracias, se han vuelto ingratos porque ustedes su libertad las han utilizado para venirse contra mí. Y ahí han sido no solo malagradecidos, sino que han sido ingratos. La liturgia de la iglesia ha mantenido el Viernes Santo los improperios, un poco basado en este texto de Miqueas, que yo pienso que de cuando en cuando, y tal vez muchos viernes, sería muy bueno que uno los repase, ¿verdad? Con el mismo esquema que utilizó el profeta. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Y tú me hiciste una cruz, y tú hiciste una cruz para tu Salvador. Entonces, Dios nos saca de la esclavitud, nos guía en el desierto, y la forma ingrata es que nosotros le hacemos una cruz al Salvador. Yo te libré del mar, te di a beber del agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para el Salvador. Esa traducción está distinta. La de la liturgia dice, yo te di de beber agua y tú me diste a mí a beber hiel con vinagre. ¿Verdad? Y los reyes de los pueblos cananeos. Bueno, esta traducción dice, y yo hice una cruz para tu Salvador. Y aunque en el fondo yo creo que Dios no va a plantearse en este tiempo de esa manera, yo pienso que uno tiene que revisar. ¿Es usted agradecido? Ahora, ojalá que sea que sí. Ahora, ¿es usted ingrato? Y padre, defina qué es ingrato. Bueno, mi mente, ser ingrato es cuando Dios me ha dado un don, una bendición, y yo agarro la bendición y la utilizo para venirme contra Dios. Eso es ser ingrato. Porque Dios que me ha querido hacer un bien, yo le pago a Dios ese bien con un mal. Eso es ser ingrato. Eso es ser ingrato. Y la ingratitud en el corazón son de las cosas que uno no sabe cómo enfrentarlas, ¿verdad? Cuando la vida nos pone frente a situaciones ingratas, personas ingratas, hijos ingratos, padres ingratos, feligreses ingratos, párrocos ingratos, hermanos ingratos, cómo el corazón se ahoga. Se ahoga. Cuando de pronto alguien se acerca y me dice, padre, vea, tengo esta situación en la vida, mire, yo hice esto y me pagaron de esta manera, de esta forma. Recuerdo muchísimos casos, pero recuerdo un caso de una señora que con mucho esfuerzo compró su ranchito, su casita, su hija necesitaba un dinero, entonces le pasó la casa al nombre de la hija y cuando la casa estaba a nombre de la hija, la echó a la mamá de la casa. ¿Verdad? Eso no es solo ser malagradecido, es además ser ingrato, o sea, la bendición que le ha dado la vuelta. Y cuando llegan situaciones así, claro, conversamos y hablamos, pero en el fondo siempre lo que les digo a los hermanos, y es lo que yo trato de hacer es, mire, si hay alguien especialista en cómo sobrellevar la ingratitud, es nuestro Señor Jesucristo. Es con Él a quien usted tiene que ir a hablar, desahogarse, quejarse, abrir su corazón. ¿Acaso habrá alguien más experto en recibir ingresos? Me va a entender, pero o no voy a ser claro de explicar. Y es que muchas veces incluso no nos podemos parecer al Señor en muchas cosas, pero cuando somos víctimas de ingratitud nos estamos pareciendo al Señor porque Él es víctima de ingratitud también. Uno quisiera que nadie fuera ingrato. Yo quisiera que en las situaciones de familia,
en las situaciones de laborales no hubiese ingratitud. Mas en el corazón del ser humano, en ese corazón tocado por el pecado, inclinado para el pecado, está esa sensación que si no nos cuidamos, nos damos cuenta que podemos ser ingratos y teniendo actitudes ingratas. La segunda cosa, y con esto termino, yo también me pregunto, yo no sé si ustedes, digamos, aquí le están pidiendo al Señor una señal portentosa. A veces cuando estaba yo ahí en San Pedro, que tenía que recibir a profesores ateos que venían a conversarme o debatirme o lo que fuese, a veces me salía del corazón como decirle, Señor, qué chiva sería que frente a esa persona que viene a debatir tu existencia, vos te manifestaras de una señal sumamente... Además, imagínense que yo esté hablando con el señor ateo ahí en el escritorio y él me está diciendo que no, que Dios no existe, que es una creación, que Freud, que una proyección, que no sé qué, y en eso que estamos hablando, que se apareciera el Señor Jesucristo ahí. Que le hiciera piojito al ateo, así, le dijera, venga papito, ¿verdad? ¿Qué argumento tendría? Ninguno. Entonces yo a veces le decía al Señor, ¿por qué usted no se manifiesta así? Y he ido comprendiendo con el pasar de los años, es que Dios no se manifiesta así, porque si se manifestara así, esa persona quedaría vencida y creería en Dios porque Dios lo venció. Y Dios quiere llegar a las personas porque no les venció, sino porque les ganó el corazón. Una gran señal que le convenció su intelecto y no hay argumento en contra de él. No sé si logro explicarme, pero quiere llegar que la persona caiga de rodillas a decir mi Señor y mi Dios, no por la señal portentosa, milagrosa y exuberante, sino porque llegó al corazón Dios sirviendo, silencioso, conquistando, estando allí siempre, soportando las ingratitudes que tenemos con Él, su amor, su misericordia, y ahí sí. Y esa tentación está, por lo menos para mí como pastor. Yo le decía, Señor, algunas veces yo les he contado que celebrando la misa, yo decía, Señor, ¿por qué si yo sé que estás aquí en la Eucaristía, por qué hay tanta poquita gente? ¿Por qué no cuando el sacerdote va a celebrar la Eucaristía y hace la consagración? Imagínense lo que pasaría si el sacerdote hace así la epíclesis y salieran unos rayos así. Y que en el momento en que el Padre agarre y eleve, entonces se transfigure y lo que uno vea sea una luz luminosa y no sé qué. Yo a veces veo que comparten fotos de que el Padre alzó la hostia y se vio una gran luz y cómo no creer en tal cosa y entonces un rayo de luz. Bueno, yo no ese es el espacio para debatir esto. Pero si yo levanto así y cae un rayo de luz y una voz y yo me quedo suspendido así es fácil creer en la Eucaristía. Pero la Eucaristía no me ha conquistado, me conquistó el show, me conquistó Star Wars, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? La guerra de las galaxias. Yo creo que Dios sí quiere conquistarnos. Y yo sí creo que todos los días Dios está diciendo que nos ama. Solo que no de manera portentosa, pero sí de manera constante y milagrosa, ¿verdad? Está allí, de muchas maneras, hoy en el día, en medio de lo que vivo, en medio de lo que no tengo, en medio de lo que gozo, en medio de lo que sufro, y esa es la forma, ahí es donde el corazón queda rendido, ¿verdad? Las personas puedan que se le caigan las escamas de los ojos
y uno descubrir que Dios siempre ha estado con uno. Y entonces ese día, cuando uno, por la circunstancia que sea, uno dice, pero fue mi alma, Dios estuvo aquí siempre, y estuvo aquí en mi soledad, y en mi enfermedad, y en mi angustia, y estuvo aquí, y ahí el corazón cayó rendido, porque Dios siempre ha estado y siempre estuvo. Porque fue un amor paciente, y no un amor show. No sé si puedo explicarme. Él no quiere convencer de argumentos, si no ya hubiese hecho. Que sí, que lo ha hecho, claro que sí. Tenemos una parroquia bajo el patrocinio de la Virgen de Fátima, donde hizo una cosa portentosa. Bailó el sol y se secaron aquellas 70,000 personas. Pero su camino ordinario no es el show, no es el espectáculo. Su camino ordinario es su paciencia amorosa, que trabaja, que está día con día. Démosle gracias al Señor, y yo le pido para usted y para mí que libre de nuestro corazón la ingratitud. Y que si estamos viviendo situaciones de ingratitud, que corramos, decíamos ayer, a los pies del Señor para poder sobrellevar eso. El ser humano sin Dios frente a la ingratitud se vuelve corazón de piedra, se vuelve vengativo, se vuelve obstinado, porque nosotros no sabemos qué hacer con la ingratitud. Nosotros decimos, es que nos lavan la voluntad, ¿verdad? Así decimos. Dios, cada vez que usted y yo hemos sido ingratos, sigue abriendo el tubo de su misericordia y nunca me dice, es que sí, así me trata, va a ver, espere que venga la próxima vez, ¿verdad? No. Y esa es la forma que conquista el corazón. Que podamos ver su presencia, ahora aquí, donde incluso puede pasar desapercibido. El milagro más grande que puede suceder en la tierra va a suceder aquí, delante de sus ojos, sin luces, sin brillos, sin voces, con la sencillez diaria y cotidiana de su amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.